Ahora empiezo con el acorde de Do mayor, Do mi sol. Bueno, y ahora voy haciendo distintos acordes. Voy a pasar a un Fa mayor en segunda inversión. Bueno, no importa saberlo. El Do lo dejo fijo. Voy a hacer Do Fa La, Do Fla Fla. Entonces el dedo 3 lo paso del Mi al Fa, un botón en diagonal para abajo y para adentro. Y el dedo 4 del Sol al La, un botón para abajo y para afuera, de la segunda a la primera fila. Entonces tengo Do Mi sol, tengo que abrir a Do Fa La. Fla, Fla, hago. Vuelvo a Do Mi sol. Entonces, en principio, cada pareja de acordes, en este caso Do mayor y Fa mayor en segunda inversión, es muy interesante hacerlo los tres a la vez para aprender realmente la posición. Lo que expliqué antes es cómo encontrarlo, pero luego nos interesa esto. Evitar ligar el bajo con el acorde, evitar eso en principio, y el tener trabajado la posición entera nos permite que si luego queremos hacer acompañamientos de ese tipo, tipo terni así, pues sería más sencillo, siempre que tengamos la posición. Ahora en lugar de Do Fa La nos vamos a Si Re Sol. Bueno, como tenemos Do Mi Sol y Si Re Sol, pues el Sol común, el 4 lo movemos. El dedo 3 lo pasamos del Mi al Re, diagonal para arriba y para adentro, del Mi al Re a la tercera fila. Y ahora el dedo 2, que está en el Do, puede pasar por el caminito del medio hasta tercera fila al Si, o puede ir directamente aquí, al Si, porque está encima de un dedo que tenemos colocado, encima del Re. Entonces, dedo así. Y hacemos Si, Re, Sol. Y volvemos a Do Mi Sol. También estudiaríamos el Do Mi Sol, Si, Re, Sol. Juntando todo sería... Podemos acabar así o podemos meter un acorde más, que sería una séptima dominante en primera inversión. En vez de hacer Si, Re, Sol, hacemos Si, Fa, Sol. Entonces, bueno, pasamos del Mi, dedo 3 del Mi al Fa, diagonal para abajo y para adentro, al Fa, y el dedo 2, al principio, para explicarlo, pues por el caminito del medio que dejan dos botones de la segunda fila, pasamos al Si de la tercera y hacemos Si, Fa, Sol. Podría ser Si, Fa, Sol o podría ser Re, Fa, Sol. Al elegir, los dos pueden aparecer. Y lo mismo, ¿vale? Con eso ya podemos hacer pequeños acompañamientos para la mano derecha.